La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2021, en su modalidad virtual. Juan Francisco Gutiérrez Rodríguez, licenciado en Química en Alimentos, especialidad en Biotecnología, actualmente funge como docente de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctor Juan Ramírez Godínez, licenciado en Química en Alimentos, con maestría y doctorado en Química. Se ha desempeñado como profesor en las licenciaturas de Nutrición, Química y Gastronomía. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el área académica de turismo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Buen día, bienvenidos a otra actividad del Festival Internacional de la Imagen 2021. En esta ocasión hablaremos de la importancia del agua en los alimentos. Mi nombre es Juan Ramírez Godínez y me acompaña el especialista en biotecnología Juan Francisco Gutiérrez Rodríguez. Empezaremos definiendo qué es un alimento. Es cualquier sustancia natural o procesada que normalmente ingerimos los seres vivos. La utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, ya que a partir de ella obtenemos nutrientes para generar energía y realizar todas las actividades de manera cotidiana. La composición química de los alimentos está determinada mediante técnicas oficiales de análisis y podemos encontrarlas en libros, revistas o la información nutrimental de los alimentos procesados. En ella encontraremos la presencia de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, compuestos minoritarios y el agua, que es el componente principal dentro de los alimentos. En algunas frutas y verduras podemos encontrarlas hasta en un 95% e incluso los alimentos deshidratados contienen alrededor de entre el 10 y 20% de agua. Sin embargo, el agua no debe de considerarse un nutriente porque no sufre una transformación biológica, pero es muy indispensable para las transformaciones bioquímicas que llevamos a cabo día con día, porque nos ayuda a transportar sustancias, a disolver o mantener en suspensión otras, e incluso participa en una de las reacciones más importantes del planeta, como es la fotosíntesis, donde la energía luminosa es transformada en energía química para que nosotros y los animales puedan aprovecharla. Además, el agua es el principal constituyente de los seres vivos. En el ser humano, el agua representa entre el 60 y el 70% de nuestra composición. Es un disolvente inerte, tiene un pH neutro y sirve de transporte en la sangre y en el sistema linfático, además de regular la temperatura corporal. Diversos organismos mundiales sugieren un consumo mínimo de 2.5 litros de agua al día. Esto distribuido de la siguiente manera: 850 mililitros que provienen directamente de los alimentos que consumimos, 1.300 mililitros del agua que consumimos de manera directa y 350 mililitros de la oxidación de moléculas en nuestro organismo. Esta cantidad puede variar, ya que depende del sexo, la actividad física, el estado fisiológico del ser humano, porque es importante recordar que gran parte del agua se pierde por sudor, por orina y heces fecales, por lo tanto su consumo debe de ser diariamente. Se han observado que cambios benéficos a la salud incluyen un plan de alimentación bajo la supervisión de un especialista como son los nutriólogos y un consumo adecuado del agua para prevenir o controlar algunas enfermedades. Químicamente, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formando un enlace covalente polar. Es una molécula polar no lineal, más bien tiene una estructura de forma de tetraedro. Esto se da por la diferencia de electronegatividades, donde el oxígeno tiende a atraer los electrones de los hidrógenos, formando cargas parciales positivas para los átomos de hidrógeno y cargas parciales negativas para los átomos de oxígeno, lo que genera la formación de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno no son enlaces químicos verdaderos, son atracciones electrostáticas debidas a la diferencia de electronegatividad. En el agua se pueden tener diversa cantidad de puentes de hidrógeno. Por ejemplo, a temperaturas muy bajas se favorece la formación de puentes de hidrógeno, mientras que a temperaturas altas se destruye. Se cree que a la temperatura de 37 grados centígrados
que es la adecuada para el funcionamiento biológico, se forman alrededor de 45% de puentes de hidrógeno. A continuación, mi compañero Juan Francisco Gutiérrez Rodríguez hablará acerca de la distribución de agua en los alimentos. Una vez que ya mencionaron algunos aspectos importantes del agua en la parte nutricional y en la parte química, nosotros hablaremos de la parte de la distribución de agua en los alimentos. Recordemos que esta distribución del agua dentro de este tipo de productos pues no es de manera homogénea. Encontraremos diferentes porciones de agua dentro de estos alimentos. Recordemos igual que algunos alimentos pues tienen una gran cantidad de agua, por ejemplo las frutas y las hortalizas, que están entre un 96 y 97% de porcentaje de agua. Mientras que algunos tenemos una cantidad de agua más pequeña, entre el 10 y el 12%. Estamos hablando de los productos deshidratados. Si nosotros queremos hacer la cuantificación o queremos conocer el tipo de agua de los alimentos, en la parte de química nosotros podemos tener dos tipos de agua. Estos dos tipos de agua principalmente son el agua libre, que el agua libre la vamos a definir como el agua que yo puedo desprender rápidamente por un calentamiento. O también el agua libre la puedo definir como el agua que se puede congelar. Es el agua que está más disponible dentro de un alimento. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones importantes de esta agua libre. Y tenemos otro tipo de agua, el agua ligada o el agua no congelable. Esta agua también no está disponible dentro de los alimentos, debido a que forma interacciones con otras moléculas como pueden ser las proteínas y los carbohidratos. Recordemos que con los lípidos pues no sería como tal esta interacción, porque recuerden que el agua y los lípidos pues no se llevan muy bien, ¿no? En la siguiente gráfica también podemos observar que dentro de los alimentos, para fines también prácticos, tenemos tres zonas importantes, ¿no? En la primera zona, en la zona número 3, que está entonces donde tenemos, el agua libre, es ahí donde vamos a encontrar los alimentos con una gran cantidad de agua. Recordemos que esta zona vamos a encontrar alimentos que se pueden echar a perder mucho más rápido debido pues a esta cantidad de agua, ¿no? Algún ejemplo o algunos ejemplos de este tipo de alimentos pueden ser las carnes, pueden ser los vegetales, el huevo, que son alimentos que tienen una gran cantidad de agua. En el caso de la zona 2 y la zona 1, donde también está la parte de la monocapa, encontramos alimentos con agua ligada. Esta agua ligada pues también, o esta cantidad de agua menor me va a ayudar a que los alimentos se mantengan durante más tiempo. También hay que recordar que si nosotros hacemos algunos procesos en cuanto a la parte de la temperatura o quitar un poco de agua a partir de tratamientos físicos como por ejemplo la temperatura o poner un alimento en ebullición, recordemos que también estos alimentos pueden sufrir algunas reacciones, ¿no? Reacciones importantes. Una de ellas, por ejemplo, la oxidación de lípidos, ¿no? Esa oxidación de lípidos pues, puede generar que los alimentos se enrancien más rápidamente y al final pues tengamos un sabor desagradable de esos productos. También podemos tener otras reacciones importantes como es la reacción de Maillard, que recordemos que esta reacción de Maillard se da principalmente en la parte de las carnes, cuando nosotros vemos esas carnes doradas de la parte externa, nosotros favorecemos esa reacción de Maillard, obvio por una disminución de esta agua dentro de los alimentos. En cuanto a la actividad agua, ¿cómo podemos medir esta actividad agua dentro de los alimentos? Pues recuerden que se mide de valores de 0 a 1, como veíamos en la gráfica anterior. Estos valores cuando se aproximan más a 1, pues igual nos generan o nos dicen que tenemos alimentos que pueden ser muy perecederos y valores pues muy cercanos a 0, aunque recordemos que no podemos tener alimentos con actividad agua igual a 0 porque pues podríamos tener modificaciones de este alimento. Pero bueno, acercándose al 0 tendríamos alimentos más estables. Igual el parámetro de actividad agua es muy importante ya que la Secretaría de Salud y la FDA menciona que es un parámetro de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros disminuimos la actividad agua de estos alimentos, pues igual disminuimos el crecimiento microbiano. Igual un punto importante
cuando disminuimos este parámetro. Entonces, entre menos actividad agua, va a haber menos crecimiento de microorganismos patógenos, como pueden ser Salmonella, que es uno de los más comunes, y E. coli, ¿no? Que son patógenos que pueden crecer dentro de los alimentos y que nos pueden causar un daño. Y dentro de la parte de la industria, pues también recordemos que la actividad agua se puede decir que es un punto crítico de control, porque recuerden que entre más actividad agua tengamos, pues al final, si no hacemos un buen proceso de manipulación y un buen proceso de elaboración del producto, pues puede tener este tipo de microorganismos y al final pues puede generar esta parte del deterioro de los alimentos. Recordemos igual que esta parte de la actividad agua no es un parámetro aislado. Recordemos que también los alimentos o dentro de los alimentos que nosotros queramos conservar, puede haber otros parámetros que pueden alterar también esta vida útil y al final pues tener un alimento durante más tiempo. Otros parámetros que nosotros podemos mencionar, igual como viene en la parte de esta diapositiva, es el pH y la temperatura. Recordemos que el pH puede ir de 0 a 14. Recordemos que en general casi todos los alimentos están en la parte ácida, que sería del 0 al 6 aproximadamente. Entonces podemos jugar también con ese valor, ¿no? Podemos tener actividades agua baja y también podemos tener valores de pH entre 6 y 5 para poder ir aumentando la vida útil. Igual como vemos en la gráfica, podemos ver que dentro de la parte del medio, o digamos donde tenemos alimentos con estabilidad media, son alimentos que ya han sufrido un proceso tecnológico, ¿no? Este proceso tecnológico pues puede ser una disminución de actividad agua, una adición de pH y tal vez un aumento de temperatura, ¿no? Por ejemplo, una mermelada, como viene en la parte del cuadro. Luego podemos tener algunas galletas también, que son algunos ejemplos de algunos alimentos que pueden tener esta estabilidad gracias a jugar con estos parámetros de pH y temperatura, ¿no? Recordemos igual que la parte también de la congelación o el congelamiento de los alimentos también disminuye la actividad agua, ¿no? Y eso también es un factor importante para aumentar la vida útil o prolongar la vida de anaquel de mi producto, aunado pues con igual a tratamientos térmicos elevados, ¿no? Que también son parámetros que me van a ayudar a tener la estabilidad dentro de los alimentos. Y ahora mi compañero Juan les va a hablar un poquito del agua en la industria alimentaria. La industria de alimentos es sin duda una de las más importantes en el mundo. Sin embargo, también el uso del agua ocasiona diversos problemas, ya que el agua se utiliza para diversas formulaciones y esta debe de cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, no podemos utilizar un agua que contiene metal para elaborar alguna bebida. También es importante en los sistemas de producción, en el transporte e incluso en la generación de vapor, aunado también al lavado de equipos y maquinaria, ya que se utiliza una gran cantidad de agua para poderlos realizar, o también para los sistemas de enfriamiento que se utilizan en diversos equipos. El agua, sin duda, ha causado impactos negativos al ambiente, por lo tanto, se han hecho algunas recomendaciones a la industria de alimentos, como programas de ahorro que optimicen procesos y que sometan a tratamiento estos efluentes para que puedan reutilizarse en otras operaciones de las empresas. El tratamiento de agua que sugieren las normas oficiales mexicanas contemplan evaluar parámetros de grasas y aceites, sólidos sedimentables, pH, la presencia de metales pesados, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales y la demanda química de oxígeno. Cuando estos parámetros se cumplen con lo que establece la norma, puedes descargar tu efluente sin ningún problema. Para ello, la industria de alimentos tiene que recurrir a diferentes procesos, ya sea físicos, químicos o biológicos. Normalmente es la aplicación de dos y siempre se prefieren los sistemas biológicos por la generación de biomasa que ayuda a la degradación de la materia orgánica sin la generación de residuos en gran cantidad y que pueden ser reutilizados. Con esto damos por concluido nuestro tema acerca de la importancia del agua en los alimentos. Muchas gracias.